CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1374, Liderazgo Eficaz. Para iniciar, escuchemos Juan, capítulo 10, versículos 1 al 6. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta, y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él, porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Doctor, hablaremos acerca de un tema que es realmente importante, el liderazgo, pero desde la trinchera que nos va a permitir destacar cuáles son algunos elementos que pudiéramos considerar como ingredientes que hacen que el líder no solamente sea un buen líder, sino sea un gran líder. Un líder eficaz. Y un líder eficaz. Y aquí yo creo, Edgar, que el punto clave aquí de un líder es que permite que otros sean líderes. O sea, descubre los dones, los dotes de liderazgo en sus estudiantes, en su gente que tiene bajo su autoridad. Sí. Y los empuja, los motiva, los inspira para que un día esas personas tomen su lugar o vayan más lejos que él. O trasciendan inclusive. Sí, es cierto. Robert Tamasi escribe para la serie Maná de lunes un muy buen artículo sobre el tema y él inicia diciendo lo siguiente: hace años tuve el privilegio de colaborar con un amigo, Ken Johnson, para ayudarle a escribir acerca de sus experiencias, de su hobby como pastor de ovejas en la casa de campo de su familia. El punto del libro fue mostrar las intrigantes similitudes entre la conducta de los humanos y la de las ovejas, y en alguna ocasión hemos precisamente tenido algún Maná de lunes de Ken Johnson, sí, en donde precisamente él nos hace ese símil. Es cierto. Y él nos da aquí cuando menos 4 similitudes. Dice, a las ovejas les fascinan los prados verdes. Qué interesante, claro. Hubo un año de sequía en que se mantuvo a las ovejas en un pastizal que desconocían. Y a los pocos minutos empezaron a meter sus cabezas en los huecos de la alambrada para alcanzar el césped fuera de sus confines. O sea, se lastimaron. ¿Por qué? Porque andaban buscando los pastos verdes que estaban del otro lado. Claro, sí. Lógicamente, pues el verde implica vida, implica que está más fresco, implica seguro que hay más abundancia. Y que hay comida. Que hay comida para empezar. Y entonces tiene sentido. Bueno, sacan la cabeza del corral en el que están. Pero hay un segundo aspecto y es este. A las ovejas les gusta jugar a seguir al líder. Dice, temprano por la mañana, mientras sacaba a las ovejas del granero, Ken colocó un palo delante de la primera oveja cuando ésta llegó a la puerta. Fíjate lo que hizo la oveja. La oveja brincó por encima del palo y las ovejas subsiguientes todas soltaron en el mismo lugar, aunque Ken retiró el palo. O sea, ella quitó el palo, quitó ese obstáculo. Sí, no había que brincar nada. Y ella seguía brincando. Claro. Y esto es una práctica que nosotros vemos muchas veces, por ejemplo, en las empresas, en donde me ha tocado preguntarle a alguien, ¿por qué tienen este procedimiento? Y muchas veces, no se imagina cuántas, la respuesta es, no sé, así se hace. Y muchas veces esos procedimientos surgieron por X o Y necesidad, se tuvieron que implementar, pero después simplemente se legaron, se heredaron, aunque ya el obstáculo que se tenía que brincar ya no está. ¿Sí? Así es. Me encanta contar la historia de esta niña que llega con su mamá y le dice, mamá, ¿por qué cuando preparas de comer pescado le quitas la cabeza y la cola? Y la mamá lo piensa por un momento y le dice, ¿sabes qué, hijita? La verdad no sé. Lo que pasa es que siempre lo prepara así tu abuelita. El domingo que comamos con ella le preguntamos. Llega el domingo
Y la nietecita le dice a la abuelita, abuelita, ¿por qué siempre que preparas el pescado le quitas la cabeza y la cola? Y la abuelita dice, ay, mijita, pues fíjate que no sé, siempre lo preparaba así mi mamá. Y total que van al asilo y van a la viejita y le preguntan, abuelita, ¿por qué le quitas la cabeza y la cola al pescado cuando lo preparas o lo preparabas? Y la viejita dice, ay, mijita, pues ¿qué te cuento? Cuando tu abuelita y yo nos casamos, teníamos una estufita bien chiquita y un sartencito muy pequeño. Para prepararlo no me cabía y le tenía que cortar la cabeza y la cola. Bueno, muchas veces de generación en generación se van pasando cosas como estas. Seguimos brincando, aunque ya tengamos una estufa más grande y un sartén más grande, y nadie sabe por qué lo hace, ¿verdad? Así es. Fíjate, un tercer punto. Algunos tipos de ovejas se comportan de tal manera que si se tropiezan y caen hacia atrás, ellas se vuelven a lanzar, siendo incapaces de proseguir por sí mismas. Sin la ayuda puntual de sus pastores, morirían lentamente por sofocación. O sea, no se pueden levantar. Sí, es una cosa increíble porque pues el propio pelaje que llegan a tener cuando lo tienen largo genera que les cuesta trabajo levantarse. Pueden inclusive morir. Es muy interesante entender eso porque nos lleva a una pregunta muy reflexiva, la que nos hace acá Robert Thomas, inspirado en esto. ¿Pueden correlacionarse con alguna de estas limitantes de las ovejas? Y yo creo que muchas personas que nos están escuchando pueden identificarse así. Hay cosas que de pronto nos hacen sentirnos semejantes a ellas. También nos gustan los verdes prados, también seguimos a los líderes y también a veces somos incapaces de poder proseguir por nosotros mismos. Y incapaces de ver más allá. Las ovejas son casi ciegas en el sentido de que tienen una vista muy a corta distancia. Y esto es importante. Estamos escuchando Liderazgo Eficaz. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a Apartado Postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, quienes quieran volver a escuchar este programa o compartir con alguien más, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, el canal del programa Visión 2020, con el número 1374 y el título Liderazgo Eficaz. Qué interesante lo que nos dice Tamasi en este artículo. Un buen líder, entonces, debe de saber que mucha de su gente, pues, tiene, digamos, comportamiento como de oveja. Así es. Y nos decía varias puntos muy interesantes, como les gusta jugar a seguir al líder, son incapaces de levantarse por sí mismas cuando se caen. Y hay una cosa que no mencionábamos, que tienen una visión muy corta. Sí. Y esa visión corta pues las hace no tener un panorama completo. Ahora, resulta ser que la Biblia hace muchísimas referencias a las ovejas, a los corderos, a los rebaños y a los pastores. Fíjate, qué interesante, dice Isaías 53, todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Qué importante, ¿eh? Y esto es relevante porque es evidente que Jesucristo a sí mismo se hace llamar el buen pastor. Así es. Y él entiende que su rebaño, aquellos que le seguimos, pues muchas veces tenemos una buena cantidad de limitantes.
Fíjese, Tamasi destaca lo siguiente. Al trabajar en el libro de Ken Johnson le pidió. Me maravillé del papel tan importante que desempeña el pastor al guiar a la oveja, digamos, desvalida e indefensa, que generalmente es incapaz de defenderse. Y de una manera muy interesante fue para él entender que para aumentar al máximo la productividad de una compañía o de un equipo de trabajo, el buen líder de negocios debe, digamos, ocupar muchas veces la posición de un pastor fiel y responsable. Y eso lo hace un líder efectivo. Así es. Si es fiel y si es responsable. Ahora, en el ejemplo del Salmo 23, conocido como el Salmo del Pastor, habla acerca de pasar por el valle de sombra de muerte. Este pasaje es citado frecuentemente en los Epelios, al comentar acerca de la transición de la vida terrenal a la muerte. También describe a las ovejas que es llevada por su pastor a una nueva postura a través de un paso montañés realmente oscuro, donde los depredadores pudieran acechar a las ovejas. Sí, aquí básicamente es una enseñanza que nos habla de cuando estamos pasando pues, por momentos difíciles. Los valles, los decesos, los descensos, las caídas. Te voy a decir qué pasó complicadas con un obrero, el mejor obrero de la compañía. Empezó a fallar. Llegaba tarde, llegaba desvelado, llegaba sin fuerzas casi. Y el gerente del departamento de él lo iba a despedir. Sí. Pero sus compañeros le dijeron al dueño de la empresa, dijeron, él es muy buen trabajador, pero lo que no sabe el supervisor es que su esposa se le está muriendo en el hospital. Y él está ahí. Una vez que lo supo el dueño, dijo, vamos a darle todo el tiempo, vamos a ayudarlo, vamos a pagar, vamos a darle todo el apoyo, porque una persona así debemos cuidarla. Ahí se mostró la efectividad del pastor de proteger a este obrero que su esposa estaba en el hospital con cáncer. Claro. Qué tremenda lección, ¿eh? Sí, cómo no. Se requiere muchas veces el tener esa sensibilidad. Fíjese, sin ir muy lejos, apenas en días pasados estaba en una empresa, un grupo muy pequeño de 5 personas y le digo a ella, tú tienes poco tiempo aquí en la empresa, pero trabajaste muchos años en la empresa anterior. ¿Cómo te hace sentir este cambio? Y que se pone a llorar. Y luego salió y el jefe de ella me dijo, oye, ¿y cómo te diste cuenta? Y le dije, pues nomás de verla. Dijo, pero ¿cómo le haces? Pues simplemente cuando se presentó, me dijo que tenía tantos años, más de una década trabajando y aquí tenía unos cuantos días. Pues yo entiendo que esos son tragos muy difíciles, muy complejos. Para una persona es algo difícil y se me ocurrió preguntarle que cómo se sentía. No pensé que fuera a llorar, no lo hice con esa intención. Pero el jefe de ella estaba muy sorprendido de que a mí me hubiera parecido como que era un tema relevante. Y yo creo que la gran mayoría de los jefes están tan enfocados en el trabajo que dejan de enfocarse en su gente cuando su trabajo es hacer que su gente trabaje. Así es. Y estar inconscientes de sus necesidades personales en las cuales están pasando. Fíjate, el líder efectivo del cual estamos hablando en este Maná de lunes, Jesucristo termina diciendo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.